Hermanos, el canto o el himno que entonamos al inicio del culto es titulado Grato es contar la historia. Si usted no sabe la historia, está perdido y está en peligro de que otros también se pierdan por usted no conocer la historia. Porque la historia nos da identidad. Por ejemplo, ¿qué apellido es el suyo, hermano Tobías? Niño. ¿Ese apellido es al azar o te identifica con una familia antes de usted? Y así podríamos poner el ejemplo para cada uno. Nuestro propio apellido nos crea identidad. Ahora, nosotros como iglesia, ¿qué identidad tenemos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Conforme al plan estratégico para nuestra iglesia en los próximos 2 años, ustedes observan en la cartelera y listado de predicación, estamos abordando cada una de nuestras creencias adventistas. Y hoy nos corresponde la creencia número 13, que tiene que ver con el remanente y su misión. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y esta creencia, que hace parte de todo el paquete, de las 28, y estas 28 creencias son derivadas de las 6 doctrinas emanadas de la palabra de Dios. Hace que usted y yo tengamos una identidad. Identidad. Para que cada uno de los que estamos aquí, ya sean amigos o hermanos, antiguos, nuevos, etcétera, todos sepamos de dónde venimos y hacia dónde vamos a la luz de la Biblia. ¿Sabe usted que la huella dactilar es única también? Nadie, por más de que junto conmigo, ¿cuántos habitantes hay en la tierra? Más de 8,000 millones de habitantes. Oiga, y ninguna huella dactilar se parece a la otra. Lo mismo para quien me escucha, para quien me ve en este momento. Aunque usted vea iglesia aquí, iglesia allá, etcétera, etcétera, la iglesia adventista tiene un registro dactilar bíblico que ninguna otra tiene. ¿En qué consiste este tema? Queridos hermanos, la palabra remanente significa literalmente lo que queda de algo. ¿Qué significa remanente? Lo que queda de algo. Eso es el significado. Por ejemplo, voy a poner ejemplos quizás para algunos no tan agradables, pero viene como anillo al dedo. Este plato, ¿qué registra que una vez tuvo? Una torta completa, un pastel completo. ¿Y ahora qué queda en ese plato, hermano José? Un residuo, lo que quedó de la torta. Otro ejemplo para que ustedes y hasta los niños puedan entender este mensaje. Hay otro plato al lado. ¿Qué registra ese plato que una vez tuvo Eliezer? Comida. Pero ahora pregunto algo y sean muy sinceros. ¿Qué prefiere usted? ¿Tomar el plato con lo que queda o tomar el plato como cuando se sirvió al principio? Completo el pastel, completa la comida. ¿Cómo lo prefiere? Por supuesto, completo. Ojo con esto. Nosotros al ojo humano vemos una iglesia repleta. Al ojo humano vemos que no hay nada de malo pertenecer a cualquier iglesia. Claro, la vemos repleta, pero así no funciona con Dios. A Dios le gusta el plato completo, pero también le gusta lo que queda del plato. A Dios le gusta ese residuo que quizás dejan por ahí olvidado.
Quizás te sientes como una persona olvidada, una persona desechada, una persona que no vale. Miren, ahorita mirando la transmisión, hubo una persona que está pidiendo ayuda para su vida. Quizás esa persona se siente mal. Pero aunque usted se sienta mal, hay un Dios que le gusta lo que queda de algo. ¿Cuántos dicen amén? El remanente, también quiero decirles que se remonta a tiempos bíblicos. Y esto es muy importante que lo sepas. La palabra remanente tiene que ver con sobreviviente. ¿Qué tiene que ver la palabra remanente con qué? Sobreviviente. Se remonta a tiempos bíblicos, especialmente a tiempos de guerra, tiempos de batalla. Los pueblos o naciones pequeñas que sabían que un pueblo mayor, un pueblo con mejor ejército, un pueblo con mejores estrategias, venía a guerrear contra ellos, a pelear, a destruirlos. Esos pueblos pequeños, la preocupación de ellos no era tanto morir. La preocupación de ellos era que se mantuvieran sobrevivientes. La preocupación de ellos era, está bien, vienen a luchar con nosotros, llevamos todas las de perder, pero preocupémonos porque haya un remanente, un residuo, lo que quede, para que a través de entonces la esperanza no se apagara de que un día futuro, de ese residuo, de ese remanente, surgiera nuevamente la nación. Así que en ese contexto es que Dios nos quiere demostrar ahora, a la luz de su palabra, que a lo largo de la historia Dios siempre ha tenido un remanente fiel. Dios siempre ha tenido ese residuo, pero no un residuo desechado por Él, quizás desechado por la misma humanidad, pero no por Él. Es por eso que la pregunta que surgía eran: ¿sobrevivirá alguien después de que el enemigo venga a destruirnos? Pregunto, hermanos, si ese es el significado de la palabra remanente, cuando Dios permite que su iglesia adventista del séptimo día tenga una creencia denominada el remanente, ¿a qué se refiere, hermanos? A que Él sabe que hay una guerra cósmica. Y tú y yo también debemos saberlo. Hay una guerra cósmica entre el bien y el mal. El diablo quiere destruir el remanente de Dios. Y se ha dado, a la luz de la misma historia, la tarea de destruirlo. Pero ¿saben qué? No ha podido. ¿Cuántos dicen amén por eso? No han podido. Pongo ejemplos aquí, algunos ejemplos nomás. Por ejemplo, el primer remanente, ¿cuándo surgió a la luz de la Biblia? En el tiempo de Noé. La maldad de la tierra era mucha y entonces Dios levantó a Noé, un residuo de la humanidad, para mantener su remanente. Luego de él, Lot. Cuando Abraham le suplicaba a Dios sobre Sodoma y Gomorra: no la destruyas. Y bajó tanto el número que llegó a 10. Y ni siquiera 10 habían en Sodoma y Gomorra como remanente. ¿Cuántos habían? Hermanos, la familia de Lot. Tremendo, el remanente entre toda una ciudad. Dios tenía su residuo allí, lo que quedaba. Personas que se mantenían fieles a lo que Dios había estipulado. Personas que le creyeron a Dios y defendieron la causa de Dios. Pongo otro ejemplo: Israel. ¿Fue llevado cautivo varias veces? Sí, pero varias veces también, aunque parecía que el pueblo de Dios se extinguía, se acababa, Dios levantaba un remanente. Luego también vemos a Elías. Elías, cuando declara: solo yo he quedado. Él era un remanente del remanente, porque la misma Biblia en Primero de Reyes dicen que habían cuantos también que no habían doblado sus rodillas ante Baal. ¿Cuántos? 7,000, vean, 7,000 remanente, parte del remanente en esa época, que no echaban por tierra la verdad de Dios, la verdad de Dios. Y ahora pasemos a Daniel. Daniel, miren ustedes, un día el rey Nabucodonosor tuvo el sueño, la estatua. Y para aquellos, yo sé que muchos de aquí saben, pero vale la pena recordar, la estatua es nada más y nada menos
que el registro de los grandes imperios que han existido en toda época. Por ejemplo, el registro de Babilonia como imperio. Luego los medos y los persas. Luego el imperio griego. Y luego fue sustituido por el imperio ¿qué? Romano. Y ustedes saben, y especialmente los jóvenes, deben saber que antes de Cristo los años se contaban como de manera regresiva hasta llegar a 0 o 1. Vino Cristo y los años empezaron a contarse. ¿Cómo se cuentan hasta ahora? ¿Está bien? Es allí que incluso si usted analiza, no me di a la tarea de hacerlo para no embolatar tanto con información. Pero si usted analiza en cada imperio, en cada reino, Dios mantenía su remanente. Por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo Daniel en la hegemonía del imperio de Nabucodonosor? Prefirió ser echado al foso de los leones. ¿Qué prefirieron los amigos de Daniel como remanente en medio de las órdenes del rey? ¿Qué prefirieron? Ser echados al horno de fuego. ¿Ven? Un remanente de Dios que defiende la verdad de Dios. Pregunto, ¿quiénes fueron los demás que sí se postraron ante la estatua de Nabucodonosor cuando el rey dio la orden, póstresen ante mi estatua? ¿Quiénes fueron los que se postraron? Israelitas. En otras palabras, si hubiese sido en nuestro tiempo, ¿quiénes fueron los que entonces se postrarían? ¿Quiénes serían? Los adventistas del séptimo día. Pero dentro del mismo remanente, Dios tiene otro remanente. No todo el que dice ser adventista es de verdad del remanente. ¡Wow! ¿Cómo así, pastor? Sí, Dios tiene una iglesia militante. Y de esa iglesia militante saldrá la iglesia triunfante. Y yo quiero que a la vez de este sermón sea una clase. Por eso voy a decir qué significan esos términos. Iglesia militante viene también de concepto militar. Iglesia en batalla, guerra contra el enemigo. Y si es la iglesia, ¿cuál es el enemigo de la iglesia? Satanás. Es el ejército, miren, y la iglesia militante es el ejército de personas que han existido en todas las épocas y que han decidido creer en Dios y seguirlo según la luz de la palabra que han recibido. Unos, ojo con esto, en la iglesia militante de todos los tiempos, incluida la actual, unos han decidido desertar. Sí. Hay personas adventistas del séptimo día que prefieren abrazar creencias de otras iglesias. Eso es desertar. Hay personas adventistas del séptimo día que, fruto del desánimo y fruto de las pruebas, desertan, se hacen a un lado. Ya no soy soldado de la iglesia militante. Hay personas que deciden por cuenta propia desertar del ejército de salvación. Pero también en esa iglesia militante hay personas que en batalla, y recuerden, la batalla es contra el enemigo, mueren. Hay personas que mueren, pero mueren siendo sellados también para vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Bienaventurados los que mueren en el Señor. Y de esta iglesia militante viene la iglesia triunfante. ¿Qué es la iglesia triunfante, hermanos? También viene de concepto militar. Es la iglesia que está en batalla y son los que triunfan. Son los que al fin alcanzan la victoria. Grupo perteneciente a la iglesia que alcanza la victoria de esta guerra. En todos los tiempos, hermanos, ha habido una iglesia triunfante. Y si Dios está conduciendo a su pueblo, de esta iglesia también saldrá una iglesia triunfante. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la iglesia visible. ¿Qué es la iglesia visible? La iglesia visible es la iglesia organizada que Dios tiene en este tiempo. Una iglesia organizada. Como prediqué hace 15 días, Dios no dirige a ramas extraviadas. Personas que dicen, tengo esta luz. Personas que dicen, yo sí tengo la verdad. No. Dios dirige un pueblo. Un pueblo. Entonces, esa es la iglesia visible, la iglesia organizada en su liderazgo, como la iglesia adventista del séptimo día.
sus diferentes niveles a nivel local, regional, nacional y mundial, porque somos una iglesia mundial. Esa es la iglesia visible. Pero ¿qué es la iglesia invisible? La iglesia invisible son todos los cristianos, oigan bien, son todos los cristianos sinceros que viven una fe pura, aunque estén en otra religión. Tremendo. La iglesia invisible son aquellos que sí, están siendo, incluso algunos, siendo parte de la iglesia visible, la iglesia organizada, pero también, como dice la Biblia, tengo ovejas en otros rediles. Hay personas muy sinceras, hermanos, que están en otras iglesias, que como dice el libro de Apocalipsis capítulo 18, escucharán el llamado de Dios: salid de ella, pueblo mío. Salid de ella para ser parte de ¿qué cosa, hermanos? De la iglesia visible. ¿Cuántos dicen amén por eso? De la iglesia organizada, la iglesia adventista del séptimo día. Y probablemente usted diga: pastor, ¿usted por qué asegura entonces que la iglesia adventista del séptimo día es el pueblo de Dios para este tiempo? Vamos a comprobarlo a la luz de la Biblia, hermanos. La iglesia remanente. ¿Qué es la iglesia remanente? Ya dijimos que es una iglesia, un grupo, un residuo que Dios ha mantenido en cada época de la historia, incluida esta. Hay un remanente. El remanente es un grupo de personas que surge para levantar una verdad olvidada. Eso es remanente. Surge por Dios para levantar una verdad, ¿qué cosa? Olvidada. Y hacerla verdad presente en esa época. ¿Por qué para Martín Lutero el sábado no era verdad presente? ¿Por qué? ¿Por qué para Martín Lutero no era verdad presente? ¿Por qué para Guillermo Miller el sábado como día de guardar no era verdad presente? Se lo dejo para que investiguen. Pero en cada época de la historia, Dios ha permitido que se levante un remanente para defender una verdad, para rescatar una verdad. Y como dice el libro de Proverbios, que el conocimiento precisamente de Dios es como la luz de la aurora, va en aumento hasta que el día es ¿qué? Perfecto. Ahora, en este tiempo, ya nadie tiene excusa. Ya nadie tiene excusa. No, es que yo no sabía eso. No. Ya ha sido revelada la verdad presente en su totalidad. Sí. Ya no hay más verdades presentes. Ya estamos en la última verdad presente. Y por eso Dios levanta su remanente. ¿Cuál es la verdad presente? La verdad presente fuera la lectura bíblica. Apocalipsis 12:17. ¿Qué dice Apocalipsis 12:17? Alguien que por favor lo lea. Tío, llévele por favor ahí a alguien. ¿Qué es la verdad presente? Desde el año 1844 que inició el juicio investigador, y no voy a ahondar en eso porque yo ya prediqué acerca de eso aquí en este lugar. ¿Qué es la verdad presente de a partir de 1844, ese año? Apocalipsis 12:17, perdón. 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dios levantó un pueblo para ahora predicar, pero también vivir los mandamientos de Él que han sido olvidados, que han sido dejados a un lado. Entonces, hermanos, pero quiero decirles que de ese remanente que exalta la verdad de Dios, habrá un remanente final. ¿Un remanente qué? Final. El remanente final no ha llegado. ¿Usted y yo somos parte del remanente? Sí. Pero habrá un momento crucial donde se definirá si somos del remanente final o no. El remanente final es un grupo de personas que quedará después de la apostasía mundial que vendrá según la Biblia, la persecución que vendrá según la Biblia, el zarandeo que vendrá para el remanente. Trigo puro. El remanente final es trigo puro, que se mantuvo fiel a pesar de la mundanalidad, a pesar de las falsas doctrinas y creencias, y a pesar de la oposición. Ese será el remanente final. ¿Cuántos quieren ser del remanente final?
No, ese amén estuvo muy flojo. Ahora, si en cada época Dios ha tenido un remanente, ¿cuál es el remanente de Dios en este tiempo? Ya lo leímos en la lectura bíblica. Los que guardan los mandamientos ¿de quién? De Dios. Pregunto para el señor dragoneante, ¿quiénes son los que especialmente están recluidos en las cárceles? ¿Quienes guardan los mandamientos o quizás quienes los quebrantan? Pregunto, ¿la maldad se ha multiplicado, sí o no? ¿Quiere decir que los mandamientos de Dios están siendo echados por tierra, sí o no? Sí, incluso personas que hacemos parte del remanente estamos echando por tierra los mandamientos de Dios, incluido el pastor. Sí. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Ahora miren esto, acompáñenme en Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, hermanos, rápidamente vamos a ver cómo el dragón, que es el diablo, el dragón en la Biblia es el diablo, mujer en la Biblia es la iglesia. Pero miren esto, miren cómo el diablo, a partir incluso de Cristo y con Cristo mismo, ha querido erradicar el remanente. Apocalipsis 12:1 dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, 12 discípulos. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? 12. Y entonces versículo 3, otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón, versículo 4, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando el dragón, cuando Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo, ahí se está refiriendo a eso. Versículo siguiente, bueno, la última frase del versículo 4. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. ¿A quién estaba para dar a luz? A Cristo, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. ¿Qué quisieron hacer con Cristo cuando nació? Vean el dragón, el diablo, como lo mostré ahorita también en las diapositivas, siempre ha querido erradicar el remanente de cada época. En esta que estamos leyendo, que fue el nacimiento de Jesús, Satanás también quería destruirlo a él. El remanente del remanente, Satanás lo quería destruir, pero Dios le conservó la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y hermanos queridos, versículo 6 de Apocalipsis 12. La mujer huyó al desierto. La mujer, no fue María. No fue María, ¿saben por qué? Miren lo que sigue diciendo. Donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Y si usted mira, esto ya lo prediqué, hermanos, por eso no hay necesidad de volverlo a mencionar. Si usted de pronto dice, pastor, yo no estaba ese día, pues revise ahí en YouTube. ¿Está bien? Ahí en mi canal de YouTube, ahí está los sermones de los 3 ángeles, los sermones de cómo han sido los ataques del enemigo, etcétera. Pero ese versículo 6 dice que allí, por un periodo de 1260 días, allí sería guardada la mujer. Es el periodo o la época del oscurantismo, cuando el poder papal, gobernando con la Santa Inquisición, mataban a todo el que se denominaba cristiano. Y si usted quiere saber más de eso, investigue cómo era la Santa Inquisición, qué hacían con los cristianos, qué prohibían, y usted va a ver que gracias a Dios, en esa época de oscurantismo, Dios mantuvo su remanente. ¿Cuántos dicen amén? Incluidos los valdenses, por allá escondidos en las montañas, por allá resguardados. Dios, ese residuo los tenía guardaditos, hermanos. Pero el diablo seguía atacando. Miren cómo el diablo sigue atacando en todas las épocas para destruir al remanente. Versículo 11. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hay personas que están muriendo por causa del evangelio. Han muerto en el pasado y en el presente hay personas fieles que están muriendo por el evangelio. Pero también tengo que ser sincero, hay personas cobardes que están huyendo del evangelio.
Hay de todo. Versículo 13. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer y la sigue persiguiendo, porque la iglesia es la mujer a la luz de la profecía bíblica. La sigue destruyendo, persiguiendo. Versículo 14. Pero se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volara, es decir, se trasladara de un lugar a otro. Ese traslado fue a los Estados Unidos de Norteamérica. Allá fue resguardado el remanente de Dios. Y allá, con Guillermo Miller, ya prediqué de eso también, cómo Dios lo llamó para levantar una verdad olvidada y proclamar que Cristo venía por segunda vez. ¿Cuántos dicen amén? Pero de allí surgió el remanente, la iglesia adventista, el 7º día después del gran chasco. Hermanos, y por cuestión de tiempo, no puedo ahondar más en esto. Pero, como ha sido demostrado que el diablo ha querido derrotar, destruir, acabar con el remanente en cada época, incluido el mismo Jesús, quiero decirle una noticia: Él no deja de trabajar. Y si este pueblo es el remanente de Dios en este tiempo, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? Pues también se ha dado la tarea de destruirlo. Y ahora, según la profecía bíblica, yo ya prediqué de eso, de ley dominical, pero si usted no lo ha escuchado, escúchelo en el canal de YouTube. Pero vendrá el tiempo en que ese mismo dragón que ha hecho daño, ese mismo dragón, según Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13, se aliará con 3 maquinarias. Se tomará de la mano el dragón y tendrá 3 aliados. ¿Cuáles son los 3 aliados? Voy a decirlo abuelo de pájaro. El primer aliado será la Iglesia Católica, que apostató dejando a un lado la Biblia y colocando en preeminencia tradiciones. Pero también se aliará con el protestantismo. ¿Cómo? Sí, personas que quisieron rescatar verdades de la Biblia, pero ahora vendrá el tiempo en que se aliará con las creencias y tradiciones también. Dejará a un lado el escrito está. Y fuera de eso, el tercer aliado del dragón para este tiempo final, donde saldrá el remanente final, será cuando Estados Unidos de Norteamérica, el país de la libertad, que incluso ustedes están viendo qué está ocurriendo ahora mismo allá. ¿Qué está ocurriendo? Y usted probablemente diga: no, eso es normal, pastor. ¿Sí? ¿Normal? No, la Biblia dice que el dragón tendrá un tercer aliado, que es Estados Unidos, el poder civil mundial. Y entonces, al aliarse con la Iglesia Católica, con los protestantes evangélicos que no quieren poner por delante la Biblia, la palabra de Dios, sino pisotearla también con tradiciones, entonces ahora con el poder de los Estados Unidos y mundial, es cuando vendrá la ley dominical con decreto a muerte. Y cuando ya, hermanos, la tengamos dura, es que Dios sacará su remanente final. ¿Cuántos dicen amén? Pregunto, ¿es usted parte del remanente? Levanten la mano los que son parte o somos parte del remanente. Ahora levantemos la mano, o levanten la mano los que son parte del remanente final. Saben, visité una dama esta semana en X lugar y me dijo lo siguiente: pastor, me tocó trabajar en sábado. Me tocó. ¿Cómo será? Dicen por ahí, el jinete se conoce con la subida al caballo. Si hoy, que no es obligatorio, renunciamos a la fe por un trabajo, ¿cómo será cuando esos 3 poderes aliados del dragón levanten la persecución a los hijos o al remanente? ¿Cómo será? Si hoy vacilamos con cualquier cosita, ¿cómo será con los ataques finales que la Biblia ha relatado? ¿Seré parte del remanente del tiempo del fin?
Hazte esa pregunta, ¿seré parte? Y por eso, hermanos, quiero ir concluyendo con estos dos textos. Mateo 24, 21 al 22. ¿Quién lo quiere leer? Alguien que tenga sueño y eso es terapéutico. Por favor, léalo. Al primero que se le fue a Tío. Eso. ¿Quién lo quiere leer? Mateo 24, 21 y 22. Y alguien que me busque Daniel capítulo 12, versículo 1, refiriéndose al último ataque que hará el dragón con sus 3 aliados. Miren lo que la Biblia dice que ocurrirá. Fuerte, hermana, por favor. Si quiere, téngale el micrófono, hermano Javier, para que ella pueda leer. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo Ay, hasta hermanos. ahora, ni la habrá. ¿Cuál tribulación? ¿Cuál nunca ha habido? Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ay, gloria a Dios, hermanos. Porque detrás de todo habrá un Dios todopoderoso para librar a su remanente final. Yo pensé que iban a decir amén. Ese mismo Dios que en la historia pasada, en algunos ejemplos que referí, intervino para librar a su remanente, también intervendrá en la hora más oscura del planeta para librar a los suyos. ¿Y qué dice Daniel 12:1? ¿Qué dice? Miren lo que dice, miren lo que dice. Tiene el título El tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el dragón. ¿Cuál tiempo, hermanos? El tiempo en que estén a punto de caer las plagas. También ya prediqué de eso. ¿Cómo será ese tiempo de angustia? Ya lo prediqué. Pero miren ese tiempo cuando esos 3 poderes estén aliados, dirigidos por el diablo. Miren lo que Dios hará. El gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Y es que acá eso porque cierra. Los hijos de su pueblo serán tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo... Perdón, hermano, vuelva a leer pero, a partir de pero, porque quiero recalcar allí. Miren, pero en ese tiempo de angustia, miren lo que va a ocurrir. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Amén. Ese amén, hermano, ese amén otra vez estuvo muy flojo. En aquel tiempo, ese Dios que ha librado a su remanente, que ha sacado a su remanente final en cada época, también sacará su remanente final en la época más oscura que se avecina. Pastor, me da miedo por esto, por aquello. Mentira, que cuál miedo. Ese mismo Dios que obró en el pasado, obrará en el presente también y en el futuro. Por eso, queridos hermanos, pero hay una realidad. Si vamos a ser parte del remanente final, que enfrentará una angustia cual nunca ha habido, ¿por qué nos desanimamos tan fácilmente hoy? ¿Por qué parecemos cristianos de papel? Me miró feo, ya no vuelvo. Me dijo una cosa fea, ay, qué tiempo de angustia tan terrible, me voy. Miren, hermanos, estos días una hermana me dijo, una hermana no, 2 hermanas realmente, pastor, me voy de la iglesia. Cuando yo supe los motivos, le dije, hermana, ¿le ayuda a empacar la maleta? Sí, porque Dios quiere que un remanente en este tiempo agarre fuerza. Si hoy, con cosas tan humanas, tan sencillas en comparación a las que vendrán, yo de una vez tiro la toalla, cuelgo los guayos, ¿qué será de mí en el tiempo de angustia? Por eso te invito a que seas un cristiano fuerte. Te invito a que seas un cristiano que si rajan de ti, tú hables bien de la persona y sepas que Cristo siempre hablará bien de ti. Te invito a que si viene la tribulación, viene el zarandeo, ya no me reciben en la iglesia, ya no me tienen en cuenta, etcétera, etcétera. Yo aquí estoy colocando pequeños ejemplos, pero cada uno póngase en su ejemplo particular. Sea cual sea lo que le suceda, lo que le esté sucediendo, sepa y entienda que aquí en el remanente es que agarras fuerza para que seas parte del remanente final.
¿Por qué nos dejamos provocar por el diablo para hacernos guerra entre nosotros mismos? ¿Por qué? Entienda que ese mismo dragón está atacando hoy. A mí me abordan como pastor. Pastor, mire que Julano dijo esto. ¿Qué Julano? Y yo digo, no es Julano. ¿Quién es? El diablo. Entiende, mire, si tu vida logra captar que el problema que estás enfrentando, la situación que está llevando, el malentendido que está librando, si logras captar que es el diablo, el dragón, intentando dar de baja al remanente, oiga, tu vida cambia. Porque vas a ver con otros ojos a esa persona que te ofendió. Vas a entender que la situación que se dio es porque Dios está moldeando un remanente final. Para que cuando venga el tiempo de angustia, cual nunca ha habido, ay, tengamos fuercita en el nombre del Señor. Pero hermanos, lamentablemente así nos preparamos para la crisis final. ¿Cómo nos estamos preparando? Alimentando el egoísmo. Triste pero cierto. Haciendo acepción de personas. Si me tratan mal aquí, pues yo me hago en este grupo. Ay, hermanos, triste pero cierto. Aunque usted diga, no, eso no tiene nada de malo. Sí, hermanos. Porque Dios ama a un pueblo. No grupitos aquí, grupitos allá. La autocomplacencia. Así nos estamos preparando para la crisis final, miren. La autocomplacencia. El yo por delante. Los celos. Pero es que Julano. La envidia. Así nos estamos preparando, miren. Yo estoy mostrando la radiografía de la iglesia del remanente actual. Las rencillas. Viene el hermano ese. Con lo que me hizo, yo me voy más bien por este lado. Imagínense en el cielo, hermanos. Por favor, Señor, la casa de Julano de tal, déjala lejos a la mía. ¿Por qué? Porque no me hablo con él. Así nos estamos preparando, hermanos. Qué triste, pero cierto. Las rencillas. El orgullo, me hirió, y como me hirió, lo demuestro con mi rostro. Así nos estamos preparando, vea, para la crisis final. Resentimiento. Miren, hermanos, cuando yo leí algo del resentimiento, me llamó la atención algo, y es el resentimiento o el odio es como tomarse un veneno. Tomarse un veneno y esperar que el otro se muera. Así. Ese es el resentimiento. Y yo quiero terminar con estos testimonios, hermano. ¿Me permiten contar testimonios? Es lo que más me gusta, los testimonios. Mostrar que hay un Dios real. Miren esta parejita, Alirio y Gloria. Quizá me están viendo allá en la pantalla. Ubicados cerca de la ciudad de Santa Marta. Fuimos en una vacación, ¿verdad, amor? En una vacación. Fuimos y nos quedamos en la Floresta, en la finca adventista de allá. Y estando allá, de repente salimos de la Floresta y mi carro, y el carro, hermanos, me di cuenta, número uno, de que estaba en pico y placa. Me detuve y yo le dije a mi familia, oye, ¿ahora qué hacemos? ¿Para dónde agarramos? Íbamos para Ayaconcha. ¿Para dónde agarramos? Pico y placa. ¿Qué hacemos? Y los hijos atrás. Papá, ¿ahora qué hacemos? No, pues devolvernos a la finca. Ay, no. Hermanos, dije, pues bueno, vamos a revisar el Waze. ¿Por dónde me puedo meter que no sea vía principal? Intenté mirar eso. Cuando yo dije, bueno, empezó a dar el sol donde estábamos parqueados y intenté prender el carro y el carro no prendió. No prendió. Y entonces yo dije, y ahora pico y placa y sin prender el carro, ¿qué pasaría? Y uno de buen mecánico lo único que hace es abrir el capó y mirar, pero no sabe nada. ¿Qué será? ¿Qué será? Miren, hermanos, sin saber qué era, yo dije, Señor, dígame qué debo hacer en esta situación. Estoy aquí en toda la vía. Cuando de repente, ¡pam!
Prendió el carro. Prendió. Y uy, gracias a Dios. Y avancé. Pero yo dije, no, pues toca buscar un mecánico. Llamé al pastor de allá, de ese sector. Pastor, ¿dónde? Ah, sí, pastor, por ese lado hay mecánicos, Y llegué al mecánico. Llegué donde Alirio y Gloria. Empezó a chequear mi carro. Me dijo, ay, pastor, usted es pastor, ¿verdad? Había yo recibido una llamada y como estaba ahí hablando con él, lo puse en altavoz. Y entonces escuchó él, pastor. Y entonces él después, cuando yo cuelgo, me dice, ¿usted es pastor, verdad? Sí. ¿De qué iglesia? Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¡Ah! Se pringó de una vez él. Yo le dije, hermano, ¿por qué usted se sorprende así? Pastor, porque yo fui líder de la iglesia adventista. ¿Cómo? Sí, hace 22 años. ¿Y qué pasó, hermano? Y me contó la historia, hermanos. Un pleito que tuvo con otro hermano. Y me contó, y entonces yo ahí, hermanos, como pastor, representante también de esta iglesia, le pedí perdón. Hermanos, cuando uno comprende que la guerra no es contra las personas, sino contra el diablo, la vida cambia. El trato con las personas cambia. Aún el más vil pecador, usted lo trata bien. Miren, venga Fabián, venga. Yo le dije a él, lo voy a poner de ejemplo también, hermano. Mientras él viene, Alirio me contó y la señora Gloria, los líderes que eran. Pero por fruto de esa rencilla, dejaron de ir, se enfriaron, dejaron ya la iglesia adventista. Y yo le dije así, cuando ya terminé el arreglo del carro, le dije a Lirio y Gloria, y grabé un video. No vamos a pasar el video por cuestión de tiempo, pero le dije, mire, Dios hizo varar mi carro para venir aquí ante ustedes y decirles que es tiempo de volver. Si alguien piensa que apartándose del remanente hace más, está equivocado. Es aquí donde todos, siendo pecadores y en medio de tantos pecadores, incluido el pastor, es aquí donde nos fortalecemos mutuamente, aún en aquellas cosas malas que vivimos dentro de la iglesia. Aún en las situaciones que no entendemos, es cuando Dios está moldeando un carácter, porque Él te ama tanto que quiere salvarte. Y otros testimonios, hermanos. Ustedes conocen el testimonio de Richard, de aquí de nuestra iglesia. Richard conoció esta verdad y su familia lo despreció, lo desheredó. ¿Cuál fue el error que cometió? Para ellos, para la familia, poner a Dios en primer lugar. Pero pregunto, ¿Dios ha mantenido a Richard? ¿Sí o no, hermanos? Ese Dios que ha sostenido a muchas personas en el pasado y en el presente, nos sostendrá en el futuro. En otra campaña conocí a esta parejita. Asistieron a la campaña. Y al asistir a la campaña, hermanos, ¿saben qué dijeron? Vamos a hablar con los jefes, pero nos queremos bautizar. Vamos a pedirle permiso. Fueron y le pidieron permiso y el jefe le dijo no. ¿Saben qué dijeron ellos? Ellos dijeron, porque el jefe le dijo, mire, es más, si ustedes dejan de trabajar conmigo, este último mes no les pago. Y ellos me dijeron lo siguiente, pastor, nos vamos a bautizar, aunque nos paguen o no nos paguen, aunque nos echen o no nos echen, nos vamos a bautizar. ¿Cuántos dicen amén por eso? Venga Fabián. Ustedes conocen a Fabián, ¿verdad? Hace 3 meses lo bauticé. 3 meses. Fabián, usted no sabe, pero yo estoy alistando su testimonio. Como yo soy muy andariego en campañas, y este año ya tengo, hermanos, gracias a Dios, varias campañas. Y mi sueño pronto, poco a poco, se va cumpliendo. Pero este hombre, yo tengo el testimonio de este hombre. Y yo quiero mostrar el antes y el después. Y ya me tomé la foto hoy con él. Lo que él era
y lo que Él es hoy. La vida cambia cuando te encuentras con el Dios del remanente. Diácono. Diácono del Señor. Y después cuento el testimonio. Dios le bendiga. ¿Cuánto felicitamos a Fabián por perseverar? Fabián es parte del remanente. ¿Saben qué, hermanos? Esta semana visité al hermano de Fabián en el hospital. Tiene más remiendos en su cuerpo, fruto de tantas peleas y tantos casos que ha tenido. Pero me dijo lo siguiente, me dijo: pastor, usted me va a preparar porque yo quiero de aquí en adelante predicar. Tan pronto salga de aquí, me voy a bautizar y quiero que usted sea mi maestro. Hermanos, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Amén. Y ahora sí, este video, hermanos, vamos a apagar las luces, que se puedan. Este video, miren ustedes, para todo aquel que de pronto está pensando tirar la toalla, en desistir, miren esto. Ese es un video. Un joven era el favorito para esa carrera. Ese joven estaba preparado, todo estaba listo, era el candidato. Había entrenado toda su vida para ese momento y era el candidato a ganar. Y empezó a correr como usted y yo corremos esta vida cristiana. Va contento porque va a tomar la delantera. Era el favorito. Pero mire lo que ocurrió. La desilusión se produjo a 250 metros de la meta. Mientras este corría, el tendón de la corva se lesionó. Y fruto de esa lesión no pudo seguir corriendo. ¡Ay, qué dolor en el alma! Mi sueño, mi anhelo, por un tirón, un desgarre, una lesión, hace que todo se vaya al piso. Todos los demás compañeros lo arrebasaron. Terminó la carrera. Pero este hombre entendió algo que la Iglesia Redención ha comprendido hoy. Y es que así sea cojeando, así sea con el corazón destruido, así sea dolida el alma que esté, hay que terminar la carrera. Cuando usted lo hace y toma esa decisión, ocurrirá lo que ocurrió con este hombre. Un hombre corpulento salió a su encuentro, lo toma. Ese hombre era su padre. Como ve a su hijo destruido, llorando, destrozado por dentro, su padre le decía: hijo, no tienes que hacer esto. Y al ver la insistencia del hijo, como lo que Dios verá en la existencia de cada persona de redención, entonces él dijo: está bien, vamos a hacerlo juntos. Lo agarró y lo abrazó. Y la ovación del público. Ahí va una persona de la Iglesia Redención. Ahí va. Sin importar lo que estés viviendo, lo que vivirás. Es ahí en medio de la prueba, es en medio cuando todo está perdido aparentemente, que usted y yo tenemos que proponernos terminar la carrera. A pesar del dolor, a pesar de las crisis, a pesar de los problemas, a pesar de cualquier situación, tu motivación no debe ser ninguna persona. Tu motivación debe ser Cristo, quien te dará la victoria y serás parte del remanente final. Miren qué expresión de dolor, pero aún con el dolor se propuso terminar la carrera. Adventista del séptimo día que me escuchas, que me ves, Dios es así. Dios viene a tu auxilio, a tu encuentro. Él quiere ayudarte, por más de que nosotros, incluso los seres humanos, querramos darte de baja. No pierdas de vista el máximo galardón, que es el reino de los cielos.
Hermanos, ve a los brazos de Jesús. ¿Cuántos quieren ir a los brazos de Jesús? Yo también quiero ir a los brazos de Jesús. Y estas dos nenas lindas van a cantar. Y yo quiero, hermanos queridos, que cada uno, hágase aquí al frente, por favor. Que cada uno, a medida que escuche este canto, se ponga en pies, diciendo: Señor, ayúdame a perseverar. Yo quiero terminar la carrera. Yo quiero ser parte del remanente final. Mientras ellas dos cantan, que sea su oración: Señor, ayúdame. Soy parte del remanente, sí, pero quiero ser parte del remanente final. Ya está sonando la pista. Quiero ser parte del remanente final, Señor. Ven a Jesús. Que esto sea honra y gloria para Dios. Puedo ver las señales, Jesús a las puertas está. El Señor prometió que un día vendrá y pronto lo cumplirá. Todo ojo verá a Jesús regresar. En las nubes vendrá, todo terminará. Él vendrá a buscar quien con fe esperó, terminar con el llanto, tristeza y dolor, al llevarnos al cielo, hogar eternal. Ven Jesús. Alzada la voz del Señor, los muertos se levantarán. Amados, por fin reunidos llegó el día en que estemos con Dios. Todo ojo verá a Jesús regresar. En las nubes vendrá, todo terminará. Él vendrá a buscar quien con fe esperó, terminar con el llanto, tristeza y dolor, al llevarnos al cielo, hogar eternal. Ven Jesús. Él vendrá a buscar quien con fe esperó, terminar con el llanto, tristeza y dolor, al llevarnos al cielo, hogar eternal. Ven Jesús, ven Jesús. Ven Jesús. Amén. Amén. Oremos, oremos. Querido Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Porque todos los que estamos aquí, de alguna manera, hay algo que el diablo sabe que es nuestra debilidad. Y él se aprovecha de esa debilidad para atacarnos. Por eso te pedimos, ayúdanos, Señor. Así como en cada época tú has levantado un remanente, tú has intervenido.
Por favor, Señor, interviene hoy. Ayúdanos. Líbranos del egoísmo, del orgullo, la vanidad, el egocentrismo, la mundanalidad. Líbranos, Señor, de todo aquello que se vuelve un obstáculo en esta carrera hacia la vida eterna. Y permítenos ser, por tu gracia y amor, parte del remanente final. Danos tu bendición, Señor. Que Jehová nos bendiga y nos guarde. Que Jehová haga resplandecer el rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Que Jehová alce sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros paz. En el nombre de Jesús. Amén. Permítanme ir a la puerta para despedirnos. Gracias por haber venido. Dios les bendiga. Como el ciervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor.